Hola, soy Carlos Airam de la Pontificia Universidad Católica de Chile y voy a presentar la ponencia titulada Cuerpos tullidos, prótesis del descalabro en las narrativas del Cono Sur, Venturini, Quesada y Halfón. Esta ponencia está derivada de mi proyecto de tesis doctoral en el que indago y examino cómo la literatura, en tanto elaboración artística de la realidad y producto cultural, participa activamente de la construcción de otras imágenes y narrativas sobre y desde la discapacidad. Voy a trabajar en esta comunicación con tres novelas conosureñas, Las primas de la escritora argentina Aurora Venturini del 2007, El trabajo de los ojos de Mercedes Halfón del 2017 y Bulto del escritor antofagastino Víctor Quesada del 2016. En estas tres novelas hay un inquietante interés por las maneras en que se narran, se representan y se autorrepresentan cuerpos extravagantes o excesivos a los estándares cis hetero patriarcales y capacitistas. En Venturini se nos narra la historia de una niña con dislalia que se forma como artista. En El trabajo de los ojos, una mujer con ambliopía que empieza a indagar en el archivo cultural y en la historia de la oftalmología, huellas y rastros sobre la mirada estrábica. Y en Bulto, un joven de 30 años emasculado que frecuenta en Buenos Aires las riberas de los ríos en busca de compañías masculinas. Lo que me interesa en este sentido es discutir con la noción de narrativa protésica que fue acuñada en el 2000 por los autores David Mitchell y Sharon Snyder. Para ellos, básicamente, la discapacidad en una tradición más euroamericana ha funcionado como una suerte de prótesis de la cual el discurso literario ha dependido. Para los autores, la discapacidad inaugura un acto de contar historias que también está problematizado por otros autores como Atto Quaison, que nos recuerda que la discapacidad siempre exige un acto de interpretación la narrativa, por tanto, adquiere su función protésica al construir una noción tolerable a través del lenguaje, de la desviación y, por supuesto, de la rehabilitación de un personaje que lleva las marcas de la discapacidad. Ahora me pregunto si esta misma concepción de narrativa protésica puede seguir siendo aplicada ipso facto a materiales literarios latinoamericanos. Mi hipótesis de lectura en esta ponencia es que la prótesis, que en realidad es el lenguaje, porque es al que acuden los personajes y las autorías indefectiblemente, adquiere una función política que le permite a los cuerpos representados desequilibrar la lengua en tanto sistema normativo, la sexualidad y la mirada como otras tecnologías normativas, pero al tiempo engendran poderosas preguntas sobre el futuro para las vidas minoritarias. En este sentido, me interesa crear un espacio de desajuste, de tensión, diálogo y negociación con un pensamiento más de carácter anglosajón que se ha encargado de teorizar lo CRIP, como una suerte de respuesta o de desarticulación a los procesos de marginación que viven corporalidades no normativas por llevar las marcas de la discapacitación, de la medicalización y la patologización. Si bien sabemos que Robert McRuer, por ejemplo, o Alison Kiefer se han encargado de teorizar lo CRIP como un poderoso instrumento de subversión epistemológica y, por supuesto, política, también quisiera pensar que se pueden investir de nuevos significados, otros vocablos que sean parte de una realidad mucho más latinoamericana. Por eso propongo reclamar la categoría tullido como un operador crítico que me permite nombrar las corporalidades excesivas e insoportables a los modelos tradicionales de representación y producción del conocimiento, pero entendiendo que estos cuerpos que tempranamente por el colonialismo fueron controlados biopolíticamente, todavía siguen llevando las marcas de una herida colonial. Y creo que en ese sentido es muy importante el acto de nombrar estos cuerpos en rebeldía un poco a los modelos epistemológicos que están instalados precisamente en el norte global y que obedecen a procesos de coalición política muy distintos.
Sin embargo, creo que hay una gran posibilidad para hermanar estos términos y volverlos parte de una coalición política también del conocimiento. Me sitúo en el campo de los estudios de la discapacidad, pero recontextualizados o geolocalizados hacia el sur global. Más allá de la semiotización clínica que implica siempre la discapacidad, estoy entendiendo esta categoría desde su potencia política y estética, pero también hago uso de ella como un pretexto metodológico para leer la literatura. Por eso me pregunto desde estas novelas cuáles son las tácticas y las prácticas de resistencia creativas que emanan de estos cuerpos que han sido patologizados, descalificados, desexualizados y racializados. Pero por otro lado también debo preguntarme cuál es el porvenir de los cuerpos y las sexualidades no normativas en el corazón de los discursos del capacitismo, de la heterosexualidad obligatoria y las políticas neoliberales que constantemente están produciendo cuerpos con discapacidad o cuerpos que adquieren un estatus menor frente a otros cuerpos utópicos o cuerpos canónicos. En este sentido, si la prótesis o la era de la ortopedia, dice Jasbir Puar, crea el sujeto moderno de la discapacidad, tenemos que pensar que la prótesis no siempre tiene una función clínica o una función compensatoria. En las novelas de esta ponencia, la prótesis es el lenguaje, es la lengua, y las novelas no se cuelgan de la discapacidad como una simple metáfora, sino como un dispositivo de creación y de generación de sentido, donde estos cuerpos pueden hacer o deshacer, aparecer y desaparecer a conveniencia. Por eso creo que las maneras en que las autorías escriben sobre estos cuerpos y se implican también como sujetos experienciales en las obras, nos hace pensar que las ausencias y las carencias que tienen estos personajes, estos cuerpos representados, no son meras desventajas, sino oportunidades para perturbar los cómodos lugares de representación de las corporalidades, ¿no? Y de otro lado también pensar que esa discapacidad, más allá de los discursos metropolitanos, también debe ser entendida, como dice Tobin Sievers, desde su estratégica experiencia encarnada, que claramente en estas obras les permite a los personajes situarse, narrarse, ver, no ver, desaparecer, asediar y sobre todo escribirse y textualizarse. Dice Quesada, por ejemplo, frente al espejo ensayo formas de suplir el vacío entre los muslos, formas de parecer frente a sus ojos esa imagen que añoro. Me hago un bulto de nuevo que quepa en la palma de la mano, que caiga naturalmente sobre el muslo derecho, con propiedad ocupe la entrepierna. Tomo un preservativo y lo relleno de algodón y sal para simular su peso, lo anudo a un extremo esperando conservar su consistencia antigua, conseguir su suavidad antigua. En bulto, el personaje ha llegado a los 30 años sin pene, nunca se nos explica cómo ni por qué. Simplemente empieza a simular y a provocar con esa simulación, pero sobre todo a confirmar y a reconfirmar que la única posesión que tiene es el cuerpo. En Las Primas, por ejemplo, hay una interesante estrategia que utiliza el personaje para poder traducirnos su mundo interior y para poder también asir de alguna manera el mundo que la rodea, y es la éfrasis. El personaje padece una dislalia que la obliga a buscar todo el tiempo el significado de las palabras, y al tiempo, cuando está creando y pintando sus pinturas, lo que hace es traducirnos a los lectores directamente ese mundo lleno de imágenes plásticas que están mediadas a través de actos verbales. Entonces, en primer lugar, hay una descripción para traducir la experiencia. En bulto, por ejemplo, ese simulacro es condición de posibilidad, es hacerse deseable, es erotizar el cuerpo, un cuerpo incompleto, una masculinidad que se resignifica, por ejemplo, en la práctica del cruising, y que confirma, como dice tan bellamente Patricia Espinosa, el amor al cuerpo propio. Y, por ejemplo, en Mercedes Halfón, la mirada desviada es una mirada que fragmenta la textualidad, es una textualidad que se resiste a ser lineal, porque asimismo es una mirada que va de aquí para allá, que mira en un sentido y mira hacia el otro, pero también le da una condición poética, por ejemplo, al ojo estrábico. Dice Mercedes Halfón, existe una vinculación entre mirar y escribir. Estoy segura, mi laptop parpadea.
Esta necesidad que tienen las autorías, pero también los personajes de acudir a la escritura, es de acudir a ella en su valor de uso, de negociación y de exploración política de estas corporalidades insurrectas que tienen múltiples experiencias para poder desahuciar ideas preconcebidas sobre el cuerpo, el habla y la mirada normativa. Pienso que estas novelas y estos personajes descalabran retórica y corporalmente la institución artística, la lengua como un sistema normativo que no le permite hablar a quienes tienen, por ejemplo, disfemia, ¿no? O la familia como una institución incluso fascista que puede llegar a asfixiar la imperdonable diferencia. Y por supuesto aquellos cuerpos que no caben ni cabrán en la nación, pero que siguen desde sus márgenes asediando y amenazando, inquietando con sus repertorios y con sus retóricas. Y por último, establecer que estas narrativas, pienso yo, nos están alumbrando una poderosa reflexión sobre el futuro para las corporalidades insurrectas. Muchas gracias.